Muy buenas tardes. Dios te bendiga a todos. Es una bendición poder comunicarme con todos mis amados hermanos y amigos a través de las redes sociales. Quisiera realmente tener un pensamiento basado en los misterios de Dios. Dios es un misterio por varias razones. Número uno, un misterio es algo que se desconoce o no se tiene conocimiento y que se actúa en beneficio de ese misterio sin saber que realmente lo que estamos haciendo no tiene un principio ni tiene un concepto verdadero. Cuando hablamos de Dios, primeramente Dios es espíritu. Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 24, establece que Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta a hacerse entonces es, ¿por qué entonces Jesucristo estableció en Lucas 24, donde él establece claramente, dice que un espíritu no tiene cuerpo ni tiene huesos, no tiene carne ni tiene huesos? Entonces, ¿cómo es que existe Dios si Dios es espíritu? El misterio que se esconde en Cristo, Dios en Cristo, está basado en lo que el apóstol Pablo, un hombre sumamente interesantísimo dentro de las Escrituras, ya que es el hombre que Cristo llama para ser maestro de los gentiles, apóstol de los gentiles. Así lo quiso Dios. Y Pablo, cuando le habla a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo enseña y establece que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, dando a entender que Cristo es el que produce, el que hace, el que actúa. Porque por otro lado, las Escrituras nos enseñan también en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entiéndase, la teología o la hermenéutica de este versículo está basado en que el principio era el verbo, Dios, y el verbo era con Dios, Cristo, y el verbo era Dios, Espíritu Santo, dando a entender que son tres en una sola persona. Y lo explica muy bien también el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. El Espíritu Santo nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dando a entender que cuando entonces la Biblia establece y enseña que Dios hizo los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, en ese caso el verbo, que es la acción de Dios, que es Cristo, es entonces el Dios Espíritu Santo quien actúa en hacer todas las cosas. Nosotros mismos somos un misterio, los seres humanos, y se aplica la misma enseñanza a nosotros. Por ejemplo, ahora mismo usted me está viendo a mí y está viendo mi cuerpo, pero usted no ve mi espíritu y no ve mi alma. Es decir, que yo soy un ser invisible que me hago visible en la acción de mi cuerpo.
Los misterios de Dios pueden ser conocidos cuando tenemos una nueva relación con Dios a través de Cristo. En otras palabras, cuando podemos nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos da iluminación para conocer los misterios escondidos en Dios. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga.